Imagina que un día te despiertas y escuchas en las noticias: una nueva ley acaba de ser aprobada. A partir de ahora es ilegal poseer, comprar o hacer referencia a la Biblia. Las noticias continúan. Todos los ciudadanos deben seguir la nueva religión unificada. El cristianismo está prohibido y es un delito que cualquier grupo se reúna para discutir, orar o adorar a Jesucristo. Señoras y señores, esto no es una realidad, pero ¿y si algún día lo fuera? El tema de hoy es el Anticristo. El Anticristo es uno de los personajes principales en el libro del Apocalipsis. No es solo un símbolo del mal, él es la personificación misma del mal. Empezaré con una breve descripción de este líder maligno mencionado por Daniel, Juan, Jesús y Pablo. El Anticristo será un hombre habitado por Satanás y su objetivo será destruir todo lo que Dios ama. Al principio, fingirá ser humilde, pero en realidad será extremadamente orgulloso. La Biblia se refiere a él como el hombre de pecado. Tendrá la capacidad de mostrar señales y milagros aparentemente sobrenaturales e incluso afirmará ser divino, pero no lo es. Como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ocultará su verdadera naturaleza al principio, pero no será lo que aparenta. Similar al villano Lex Luthor de Superman, será astuto y calculador, pero también malvado y despiadado. Hombres como Hitler, Stalin, Genghis Khan, Nerón, Calígula y Herodes fueron crueles y derramaron sangre, pero el Anticristo los hará parecer inofensivos en comparación. Será el mayor villano de la historia. Su odio hacia el plan de Dios y su pueblo, y el sufrimiento que causará en el mundo, no tendrán precedentes. En el capítulo 2 de Daniel, leemos que el profeta tuvo una visión de una estatua compuesta por diferentes materiales: oro, plata y bronce. A Daniel se le explicó que cada parte de la estatua representaba reinos futuros. Los pies de la estatua, especialmente sus 10 dedos, hacen referencia al reino dividido en 10 partes de los últimos días, el reino que gobernará el Anticristo. En el capítulo 7 de Daniel se menciona que el Anticristo surgirá de entre 10 reyes. Algunos creen que tomará control de 10 regiones o naciones, mientras que otros piensan que liderará una confederación de 10 naciones, posiblemente en Europa, formando una especie de imperio romano revivido. Otros consideran que construirá sobre el legado de 10 líderes infames a lo largo de la historia, como Alejandro Magno o Nabucodonosor. Las profecías indican que a medida que el Anticristo suba al poder, 3 naciones o 3 reyes se rebelarán, pero según el profeta Daniel, esa rebelión será aplastada y surgirá un nuevo gobierno mundial con el Anticristo como gobernante absoluto. Aunque hay preguntas sobre la interpretación de estos textos, lo que está claro es que, con el tiempo, el Anticristo no controlará solo una nación o un continente, sino todos los sistemas globales importantes: la religión, la economía, el gobierno y el ejército. El Anticristo será una figura atractiva, carismática, políticamente hábil y sabia. A través de tratos secretos y una diplomacia impresionante, ganará apoyo y será impulsado al poder. Sí, los líderes del mundo lo animarán a tomar el control. Parecerá ser un hombre de paz, pero mientras hace grandes promesas, estará planeando la muerte de millones de personas. Muchos creen que el capítulo 9 de Daniel indica que el Anticristo asumirá el poder al comienzo de la profecía de las 70 semanas del profeta. Esto puede ser algo complicado de seguir, pero en el lenguaje profético, una semana equivale a 7 años. Esto significa que el ascenso del Anticristo al poder coincide con la última o 70ª semana de la profecía de Daniel y los 7 años de tribulación descritos en el Apocalipsis. La mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que el Anticristo aparecerá en la escena mundial después de liderar y negociar un acuerdo de paz entre Israel y las naciones en guerra con ella. Leemos sobre esto en Daniel 9. Esto significa que el periodo de tribulación de 7 años no comenzará con una guerra o el arrebatamiento, sino con un acuerdo de paz centrado en Israel, negociado por el Anticristo. Ese acuerdo prometerá paz y seguridad, y quizás incluso otorgue a Israel el derecho de reconstruir el tercer templo, pero la paz no durará. Al principio, el Anticristo será aclamado por el mundo. Como un líder admirable y sabio,
Él presentará ideas que parecerán resolver muchos problemas globales. Muchos creen que el mundo estará en caos cuando Él aparezca, tal vez como consecuencia de una guerra, una nueva pandemia, una crisis financiera o el arrebatamiento de la iglesia. En medio de este caos, Él tomará el centro de atención con planes y promesas de salvar al mundo. Sus mentiras y promesas serán atractivas y convincentes. El mundo agotado y buscando esperanza y respuestas, lo seguirá. Él dirá: dame el control y traeré paz y orden al mundo. Confía en mí, pues yo sé el camino. Mentirá y ocultará su verdadera agenda, y las naciones desesperadas cederán el control a este autoproclamado hombre de paz. Con el tiempo, dominará todos los sistemas globales importantes y liderará un gobierno mundial. Los 4 jinetes del Apocalipsis, mencionados en Apocalipsis 6, proporcionan un resumen de lo que sucederá durante el periodo de tribulación y el papel que jugará el anticristo a medida que estos eventos se desarrollen. Antes de continuar, es importante hacer una aclaración. Daniel 6, 7, 8 y 9, Mateo 24, 1 Tesalonicenses 5, Tons, Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 6 y 11 hacen referencia al anticristo, un hombre en particular. Los estudiosos de hoy lo mencionan con A mayúscula, como un sustantivo propio, un título único para una sola persona, pero el apóstol Juan, quien fue inspirado para escribir el libro del Apocalipsis, también escribió 3 epístolas, y en 1 y 2 Juan utiliza el término anticristo sin mayúscula en 1 Juan 2:18 y también en 1 Juan 4:3. Por ejemplo, Juan define a un anticristo con A minúscula como alguien que se opone a la voluntad de Dios. Juan mencionó que en su tiempo había muchos anticristos con A minúscula, muchas personas que se oponían a la voluntad de Dios, y que en los últimos días habría muchos más. Así que las Escrituras asignan 2 definiciones al término anticristo. Anticristo con A minúscula se refiere a humanos que intencionalmente se oponen a la voluntad de Dios, mientras que anticristo con A mayúscula se refiere a un ser humano específico que será habitado por Satanás mismo y que ascenderá al poder durante el periodo de tribulación. Permíteme compartir lo que dice la Biblia acerca de esa persona. El anticristo, mencionado en el libro del Apocalipsis, el anticristo será habitado por Satanás y tendrá la capacidad de realizar señales y maravillas sobrenaturales, engañando a las masas con poder demoníaco. Al llegar a la mitad del periodo de tribulación, afirmará ser divino. Sin embargo, Daniel 7, 24, 25 indica que el anticristo será un hombre. Filipenses capítulo 2 indica que Jesús era 100% humano y al mismo tiempo 100% divino. Esta fusión única de divinidad y humanidad a veces se llama la unión hipostática. Jesús fue el primero y último en tener esta doble naturaleza. El anticristo afirmará ser divino y exigirá ser adorado como Dios. Apocalipsis 13 señala que el anticristo sufrirá una herida fatal en la cabeza y luego parecerá volver a la vida, una especie de versión oscura de la resurrección de Jesús. Pero a pesar de sus afirmaciones, el anticristo será humano. Será un ser humano habitado por Satanás. Satanás no es el creador, no puede crear, solo destruye e imita. En el libro del Apocalipsis vemos a Satanás imitando la Trinidad a través del dragón, Satanás, la bestia, el anticristo humano y el falso profeta, otro humano que apoya a la bestia. El anticristo será un hombre, aunque extraordinario. En Daniel 8 leemos que su semblante será feroz, será orgulloso, lleno de arrogancia, y será capaz de intimidar a muchos para que cedan a sus deseos. Dirá ser un hombre humilde y de paz, pero habrá una ferocidad y crueldad sin igual en él. No dudará en intentar destruir todo lo que se interponga en su camino hacia el poder absoluto. La Biblia menciona que estará acompañado por un socio milagroso, a quien he mencionado como el falso profeta. Este falso profeta impulsará el ascenso del anticristo al poder y probablemente se convertirá en el líder de la nueva religión global de los últimos días. Será el principal defensor de quien Jesús llamó la abominación desoladora. Daniel 8:25 menciona que el anticristo hará que el engaño prospere. La palabra clave en hebreo en ese pasaje significa
engañador, o quien lidera con fraude, falsedad, astucia y traición. Claramente, los rasgos de carácter que he mencionado hasta ahora no son positivos, pero la mayoría diría que tampoco son únicos. El anticristo será un mentiroso, un engañador, odiará a Dios, y esto parece describir a muchos hoy en día. Será un asesino, será traicionero, orgulloso, y tendrá seguidores psicópatas. Afirmará ser Dios y manifestará poder demoníaco. Algunos estudiosos argumentan que incluso estas características no son únicas, ya que más de un centenar de hombres han afirmado ser Dios o tener poderes sobrenaturales. Pero lo que será nuevo será la magnitud y el impacto de estas cualidades amplificadas en la tierra. Apocalipsis 6:8 indica que una cuarta parte de la humanidad morirá en los primeros 4 juicios sellados que ocurrirán en la primera mitad del período de tribulación. Llegará un momento en que muchas personas morirán porque han sido engañadas por Satanás. Durante el período de la tribulación, su representante será el anticristo. Si todas las personas se volvieran a Cristo y rechazaran a Satanás, no habría un período de tribulación. Sin embargo, el anticristo llevará sobre sí la culpa de la muerte de miles de millones de personas. Eso nos lleva al punto medio del período de tribulación, donde la persecución de los creyentes aumentará. Alrededor de ese tiempo, el anticristo sufrirá lo que parece ser una herida fatal en la cabeza. Hay algunas interpretaciones diferentes sobre este punto, pero la mayoría cree que el anticristo, un hombre, morirá. Sin embargo, varios días después, Satanás tomará posesión de su cuerpo y parecerá que el hombre ha resucitado. El anticristo afirmará que se resucitó a sí mismo, en otro intento vano de copiar el ministerio de Jesús, quien, según la Biblia, entregó su vida y luego la resucitó. Muchos serán engañados y proclamarán que el anticristo es divino. En ese momento, el anticristo tendrá casi el control total de todos los sistemas mundiales, consolidándolos en un solo gobierno mundial, una religión y una economía unificadas. Las profecías mencionan que un tercer templo judío será reconstruido antes de la mitad del período de tribulación. El anticristo entrará en este templo, lo profanará y proclamará que él es Dios, exigiendo que el mundo lo adore. Con la ayuda del falso profeta, el anticristo instaurará un nuevo sistema para identificar quiénes son leales seguidores suyos. Para demostrar su lealtad, las personas deberán recibir una marca de fidelidad en su mano o frente, conocida como la marca de la bestia. Con cruel ingenio, esta marca estará vinculada a la capacidad de comprar o vender. Es probable que esta marca sea algún tipo de dispositivo digital que rastree tus movimientos y almacene tu información personal y financiera. Sin la marca, no será posible comprar ni vender, y probablemente tampoco se podrá tener un trabajo normal, asistir a la escuela, dirigir un negocio o recibir atención médica. En el mejor de los casos, aquellos que se nieguen a recibir la marca sufrirán grandes dificultades económicas. Muchas personas perderán sus hogares y negocios, sus familias sufrirán y muchos morirán de hambre o por falta de atención médica. Pero eso es el mejor de los casos. Aquellos que rechacen la marca serán declarados enemigos del Estado y serán perseguidos como criminales. En Apocalipsis 13, las Escrituras asocian la marca con un número, 666. La Biblia no dice que todas las personas que tomen la marca serán marcadas con el número 666, sino que el número está relacionado con la bestia, el anticristo. Aunque no está completamente claro, el número 666 probablemente tiene un gran valor simbólico y habrá muchas interpretaciones posibles. Por ejemplo, en la cultura hebrea, el número 6 está asociado con el hombre, así como el número 7 está relacionado con Dios y lo divino. Además, en la cultura hebrea, decir algo 3 veces es enfatizar la perfección de lo que se menciona. Por eso, en las Escrituras no solo leemos que Dios es santo, sino que es santo, 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 lo que significa que Él es la máxima expresión de santidad. Así, el número 666 podría subrayar la naturaleza humana e imperfecta del anticristo, lo que es especialmente importante porque en ese momento él afirmará ser Dios y exigirá ser adorado. Aunque puede haber debate sobre el significado exacto del número, no hay duda sobre lo que significa tomar la marca
recibir la marca de la bestia indica lealtad y fidelidad al anticristo. Aquellos que rechacen la marca serán arrestados y enviados a campos de concentración modernos. Imagina el horror. Algunos podrían preguntarse, ¿qué tiene de malo tomar la marca? Los defensores de la marca probablemente dirán que es solo una forma de regular o mejorar la economía, o un medio para garantizar la coordinación efectiva de los servicios gubernamentales, como la atención médica. Toma la marca, cuida de tu familia, dirán. Velo como una decisión económica, una manera de conservar tu trabajo y comprar comida. Pero aunque recibir la marca tenga un componente económico, no es una decisión económica, es una decisión espiritual. Aquellos que tomen la marca estarán declarando su lealtad al anticristo. Estarán afirmando que creen que Él es divino, que resucitó de entre los muertos y que es Dios. Sí, muchas personas serán obligadas a tomar la marca bajo amenaza. En Apocalipsis 13:15 se dice que el falso profeta y sus seguidores harán que aquellos que no adoren la imagen del anticristo sean asesinados. Pero aquellos que tomen la marca pagarán un precio espiritual terrible. Dios advierte en Apocalipsis 14:9-11 que si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá el vino de la ira de Dios, que será derramado sin mezcla en el cáliz de su ira. Esa persona será atormentada con fuego y azufre, en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre, y no tendrán descanso ni de día ni de noche, aquellos que adoren a la bestia y reciban su marca. Quienes tomen la marca no podrán entrar al cielo. Así de simple y terrible es. La segunda mitad de los 3 años y medio del periodo de tribulación es conocida como la Gran Tribulación. Durante este tiempo, Dios exhortará a las personas a resistir a la bestia y volverse a Él. Juicios cada vez más severos, conocidos como los juicios de las copas, caerán sobre la tierra en ese tiempo. Aquellos que hayan tomado la marca sufrirán llagas dolorosas y ulcerosas. Los océanos se volverán venenosos y toda la vida en los mares morirá. El agua potable se convertirá en sangre y toda la vida acuática morirá. La luz del sol se reducirá, afectando negativamente a los ecosistemas. Una gran oscuridad cubrirá la tierra, tan densa y pesada que, según las Escrituras, los malvados morderán sus lenguas de agonía. A pesar de esto, los seguidores del anticristo no abandonarán sus malos caminos. Las aguas del gran río Éufrates se secarán, lo que permitirá que un enorme ejército del este aproveche la oportunidad para marchar hacia el oeste y finalmente participar en la última batalla de Armagedón. La tierra será sacudida por un terremoto sin precedentes, acompañado de relámpagos y granizo del tamaño de enormes piedras de hasta 100 libras que caerán sobre la tierra. Es la desobediencia deliberada del anticristo lo que provocará estos juicios finales. Tan terrible será este tiempo que, según las Escrituras, si no fuera por la intervención de Dios, ninguna vida sobreviviría. Lleno de ira, el anticristo coordinará una serie de batallas contra Israel y los seguidores de Cristo que se hayan reunido en Jerusalén. La última batalla se librará en una gran llanura, comúnmente conocida como Armagedón. El nombre proviene de la palabra hebrea Har Megiddo, que significa monte Megiddo, un pequeño monte en una vasta llanura donde se han librado muchas batallas nobles a lo largo de la historia. El anticristo liderará un enorme ejército hacia Jerusalén, superando en número a los seguidores de Cristo muchas veces. Con sus soldados y armas, intentará aplastar a los creyentes. En el último momento, cuando Jerusalén esté rodeada, Cristo vendrá del cielo montando un glorioso caballo blanco, seguido por aquellos que fueron arrebatados o que murieron como mártires durante la tribulación. Los seguidores del anticristo serán destruidos solo con una palabra de Jesús. La palabra de Dios concluirá la batalla de Armagedón. Sin embargo, el anticristo y el falso profeta no perecerán junto a sus seguidores. Serán capturados por un poderoso ángel, atados, juzgados y arrojados vivos al lago de fuego. Después de que Jesús gobierne la tierra durante lo que se conoce como el milenio, el anticristo y todos los seguidores de Satanás serán juzgados de una vez por todas en lo que se llama el juicio del gran trono blanco, mencionado en Apocalipsis 20,
Los seguidores de Satanás serán arrojados al infierno para siempre. El anticristo tendrá un poder increíble, pero la victoria final pertenece a Cristo. Jesús tendrá la victoria definitiva, y aquellos que creen en Él y están comprometidos a vivir para Él podrán compartir en esa victoria. En 1 Corintios 15:57 leemos: gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, tiempos turbulentos están por venir. El anticristo está por venir, pero hay esperanza y su nombre es Jesús. Nuestra única esperanza es alinearnos con Jesús y buscar seguridad, fortaleza y salvación en Él. Dios promete ayuda y rescate a aquellos que ponen su fe en Jesús. Aquellos que caminen con el Señor serán arrebatados. Corintios 15:51-53 dice que en un abrir y cerrar de ojos, los seguidores de Cristo serán llevados y rescatados de este mundo, salvados de las tribulaciones y persecuciones del anticristo que está por venir. Aquellos que crean en Jesús, confiesen sus pecados a Jesús y lo sigan, serán arrebatados por Él y no sufrirán el opresivo dominio del anticristo. No te quedes atrás. Pon tu fe y confianza en Jesús hoy. Luego vi otra bestia que surgía de la tierra. Tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Realizaba grandes señales, incluso hacía que descendiera fuego del cielo a la tierra frente a la gente. Con estas señales, que se le permitió hacer en presencia de la bestia, engañaba a los habitantes de la tierra, diciéndoles que hicieran una imagen de la bestia que había sido herida por la espada y que vivía de nuevo. Se le permitió dar vida a la imagen de la bestia, de modo que la imagen pudiera hablar e incluso hacer que todos los que no adoraran la imagen fueran asesinados. También obligaba a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar o vender a menos que tuviera la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13:11-17 es un pasaje que ha generado innumerables preguntas y debates. ¿Quién es esta bestia? ¿Cuáles son las señales que realiza? ¿Por qué la gente adora a esta bestia? Y la pregunta más intrigante de todas, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Es una marca física? ¿Ya ha sido introducida o es una profecía que aún está por cumplirse? ¿Por qué alguien aceptaría voluntariamente esta marca? ¿Y qué significa realmente? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que han fascinado a teólogos y creyentes durante siglos. Durante casi 2000 años, la marca de la bestia, mencionada 6 veces en Apocalipsis 13, ha sido un tema de intensa especulación. Los cristianos han profundizado en estos pasajes buscando desentrañar su significado y su interpretación. La diversidad de interpretaciones es enorme. Algunos creen que la bestia fue Nerón, el antiguo César de Roma, y que la marca tenía algo que ver con el antiguo Imperio Romano. Otros interpretan el lenguaje de manera más simbólica, pensando que la bestia es cualquier hombre o institución que se opone a Dios y que la marca distingue entre el pueblo de Dios y los enemigos de Dios. Otros creen que la bestia es una figura política o militar que aún no ha llegado, pero que cuando lo haga traerá un nuevo orden mundial de maldad, y la marca de la bestia será una forma de control sobre la población mundial. Algunas personas piensan que esta marca es algo físico, como un tatuaje, mientras que otros creen que podría ser algo como un chip implantado o un dispositivo que las personas se verán obligadas a recibir y usar. Claramente, este es un tema complicado y difícil de comprender, pero aún así, hay algunas lecciones claras que podemos aprender. Primero, independientemente de si se interpreta la marca de la bestia de manera literal o simbólica, está claro que esta marca distingue al pueblo de Dios de las personas malvadas. El concepto de una marca o un sello no se limita a la marca de la bestia. Por ejemplo, en Éxodo 28, Dios le enseñó a Moisés cómo hacer las vestiduras que usaría el sumo sacerdote. Parte de estas vestiduras incluía un turbante, y en la parte frontal del turbante había una placa de oro con la inscripción «Santo para el Señor». Así, Aarón y los sumos sacerdotes posteriores llevaban un signo literal en la frente que indicaba que estaban apartados y dedicados al Señor. Esta señal o marca demostraba la devoción y el servicio del sumo sacerdote a Dios.
En un lenguaje más figurativo, el profeta Isaías escribió en Isaías 44:5, Este dirá, yo soy del Señor, otro invocará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, del Señor, y se llamará con el nombre de Israel. Aquí, este método de escribir en la mano demostraba lealtad, devoción y pertenencia a Dios. En Ezequiel 9, el profeta recibe una visión en la que Dios ordena a un ángel pasar por Jerusalén y poner una marca en la frente de las personas que suspiran y lamentan las abominaciones cometidas en la ciudad. Luego, Dios ordena a otros pasar por Jerusalén y matar a cualquier persona que no tenga la marca. Una vez más, una marca en la frente estaba destinada a mostrar quién pertenecía al Señor, y en este caso, esa marca significaba seguridad y salvación. Esta imagen se usa de manera similar en Apocalipsis 7:3, donde un ángel ordena a otros ángeles: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Apocalipsis 14:1. También menciona a aquellos que tienen el nombre del Cordero y el del Padre escritos en sus frentes. Así, en las Escrituras, y particularmente en el libro de Apocalipsis, aquellos que tienen la marca de la bestia contrastan con los que tienen el sello del Cordero y del Padre. Todos pertenecemos a uno de dos bandos. O pertenecemos al Señor, o pertenecemos a Satanás. O estamos dedicados a Jesús y su reino, o somos enemigos del Señor. Esta verdad nos debe hacer reflexionar y asegurarnos de que estamos del lado del Señor. ¿Estamos dedicados al Señor? ¿Somos santos, santificados y apartados para el reino del Señor? ¿O por el contrario, estamos más dedicados a nuestros propios deseos, pasiones y a los caminos del mundo? Si no estamos dedicados al reino de Cristo, entonces pertenecemos a los enemigos del Señor. Pero pertenecer al Señor no siempre es fácil. Servir a Jesús y a su reino traerá desafíos. Satanás no permitirá que el pueblo del Señor sirva a Jesús sin costo. Usará cualquier medio necesario para hacer que nuestra devoción a Cristo se debilite. A veces usa la distracción. Otras veces usa la confusión y a veces utiliza la persecución. La persecución puede tomar muchas formas. A veces implica violencia física. Otras veces la persecución viene en forma de ataques emocionales y mentales. Y a veces la persecución económica es la más efectiva. En Apocalipsis 13:17, Juan afirma que aquellos que no tengan la marca de la bestia no podrán comprar ni vender. No poder comprar ni vender significaría la ruina financiera y el colapso económico. Imagina que no pudieras ganarte la vida a menos que renuncies a Jesús. Imagina que no pudieras comprar comida para tu familia a menos que reconocieras a Satanás como tu amo. Y si todo lo que posees pudiera serte quitado, a menos que eligieras servir al mundo en lugar de a Jesús, ¿seguirías siendo fiel a Dios? ¿Estarías dispuesto a renunciar a todo y aferrarte a Cristo? ¿O abandonarías a Cristo por comodidad terrenal? El lenguaje profético de Apocalipsis es difícil de manejar, y la interpretación específica de imágenes como la bestia y su marca seguirá siendo motivo de reflexión y debate, pero algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo es en que los cristianos deben estar dedicados a Jesús. ¿Estamos viviendo para el Señor o para nosotros mismos? Espiritualmente hablando, ¿llevamos la marca del Cordero o la marca de Satanás? ¿A quién estamos realmente dedicados? ¿A quién pertenecemos en realidad? También podemos estar seguros de que Satanás usará cualquier método que pueda para alejarnos del Señor y hacer que perdamos nuestras almas. Los métodos de Satanás nunca serán fáciles de contrarrestar, serán difíciles, peligrosos e incluso mortales. Pero eso elegiremos la seguridad temporal o la salvación eterna. ¿Nos rendiremos ante la presión y las amenazas del enemigo o nos mantendremos firmes? ¿Soportaremos la persecución y esperaremos la victoria final del Cordero, confiando en la salvación que el Señor promete? Hay una guerra en marcha y el vencedor ya está determinado. La pregunta para ti y para mí es: ¿de qué lado estaremos?
del cordero victorioso o de la bestia condenada. Se avecina una gran ola. En Apocalipsis 12:12 leemos: Por eso, alégrense cielos, y ustedes que moran en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo sabe que su tiempo es corto, que sus días están contados, y por eso viene con furia, buscando a los creyentes para hacerlos retroceder. Está detrás de aquellos que están encendidos por Dios. El diablo intenta llevar a las personas a un estado de tibieza. Está atacando a las familias y los hogares con el fin de robar, matar y destruir. Pero la Biblia dice que cuando el enemigo viene como una inundación, el Espíritu del Señor levantará un estandarte contra él. Esto significa que si el diablo intenta inundar tu vida, en el nombre de Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán. Cualquiera que sea la inundación, Dios levantará un estandarte contra ella. Tienes un libertador en Jesús, y cuando permaneces en su presencia, estás en un terreno más alto. Tienes una defensa en Jesús, una fortaleza impenetrable, y ninguna inundación del diablo puede dañarte. En algún momento de la vida, la mayoría de las personas escuchan la expresión «los buenos viejos tiempos», refiriéndose a un periodo del pasado que se recuerda con cariño. Nuestros abuelos siempre creían que los días en los que crecieron y vivieron eran mucho mejores que el presente. De la misma manera, nuestros padres hablan de cómo eran las cosas cuando ellos crecían y cómo eran diferentes y mejores que hoy en día. En Mateo 24, 37, 38, la Biblia dice: Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Dirías que desde los días de Noé hasta hoy, la sociedad ha mejorado moral y espiritualmente? ¿O dirías que la sociedad ha estado en declive moral desde entonces? Durante los días de Noé, la Biblia dice en Génesis 6:5: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo se compara esta generación con aquellos tiempos? Si el pecado era abundante en los días de Noé, ¿qué podemos decir de hoy? Si Dios vio que la maldad de los hombres era grande en aquellos días, ¿qué pensará de nuestro tiempo? Hemos tenido un auge en la tecnología, una tecnología que hace más fácil pecar de muchas maneras. La sociedad ha glamorizado el pecado a través de las celebridades y el entretenimiento. Si los días de Noé eran malos, ¿qué tal hoy? ¿Podría esta generación actual ser la más malvada conocida por la humanidad desde el diluvio? Jesús no se refirió a los días de Noé como los buenos viejos tiempos, sino que los mencionó como un tiempo que podemos usar para entender su segunda venida. Para los cristianos, esto puede llevarnos a preguntarnos: ¿qué tan mala era la generación que existió en los días previos al diluvio? Al hablar de su propio regreso, Jesús dijo en Mateo 24, 37, 39: Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús quería que sus seguidores entendieran que, si pudiéramos discernir y comprender los tiempos que precedieron al diluvio, entonces podríamos discernir y comprender la temporada en la que Él regresaría. Se trata de tener la conciencia de saber que cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando las personas se sientan cómodas y empiecen a apartar a Dios de sus vidas, cuando el pecado y la maldad se convierten en la norma, cuando empieces a sentir las señales de los dolores de parto, entonces sabrás que el regreso de Cristo está cerca. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Qué pasaba antes de la destrucción de la humanidad? El libro de Génesis nos dice que al Señor le dolía haber creado al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. La Biblia también enseña que toda la humanidad estaba corrompida y que la tierra era un lugar lleno de violencia. Génesis 6, 11, 12 dice: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
Así que la tierra estaba llena de violencia y toda carne había corrompido su camino. Compara esas descripciones con el mundo de hoy. Sin embargo, en medio de todo lo que sucedía, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé fue descrito como perfecto y justo en su generación. Se le describió como un hombre que caminaba con Dios y por esto fue salvado. En estos tiempos, pregúntate a ti mismo, ¿soy yo un Noé en este mundo lleno de pecado? ¿Estoy caminando con Jesús? ¿Estoy practicando la justicia o me encuentro sentado y participando con aquellos que pecan voluntariamente contra Dios? Aunque la intención de Dios era destruir la maldad que controlaba los corazones y las mentes de su creación, no tenía la intención de aniquilar a su mayor creación por completo. Por eso salvó a Noé. El corazón de Dios siempre ha sido reconciliar a los pecadores y llevarlos de vuelta a un estado de justicia. Él quiere que pasemos toda la eternidad con Él, pero muy a menudo no prestamos atención a su palabra, que nos dice cómo vivir y a qué debemos estar atentos en tiempos como estos. Con el tiempo, se ha vuelto más evidente el poder que puede tener una atmósfera distintiva en las personas, y esto ha significado que instituciones, negocios y el sector del entretenimiento utilicen este efecto psicológico a su favor. Algunos, con el objetivo de hacer más dinero, observa ciertos lugares deportivos diseñados de tal manera que permiten la mejor acústica, donde puedes escuchar los gritos del público y en ocasiones, incluso cuando el equipo local está perdiendo, la atmósfera puede levantar al equipo. Vas al cine. ¿Y qué hacen? Apagan las luces y suben el volumen de los altavoces. Algunos incluso ofrecen una experiencia sensorial donde tu asiento se mueve y sientes los efectos de la película. Todo esto es para crear una atmósfera. Observa un bar o un club nocturno. Música alta, luces tenues, un ambiente cerrado, alcohol, es una atmósfera. Nosotros, como cristianos, también creamos una atmósfera. Cuando vamos a la iglesia, muchas personas escuchan música cristiana de camino, y cuando llegamos a la iglesia, los equipos de alabanza y adoración nos guían a esa atmósfera. Casi siempre se crea un ambiente antes de que el orador hable. Se trata de crear un ambiente distinto, una fuerza que puedes sentir. En un sentido espiritual, un ambiente es como una puerta espiritual. ¿Alguna vez has notado que puedes entrar a una sala llena de gente y sentir el ambiente? Puedes sentir si eres bienvenido o no. Incluso puedes entrar a una iglesia y sentirte cómodo o incómodo. De hecho, puedes entrar a una habitación donde solo esté tu cónyuge y puedes percibir el tipo de ambiente o estado de ánimo en esa habitación sin decir una palabra. La Escritura enseña que hay batallas espirituales a nuestro alrededor. Vivimos en dos atmósferas. Una es física, donde nuestros sentidos están comprometidos. Podemos ver, oler, oír, tocar y saborear. La otra es espiritual. No podemos verla con el ojo natural ni experimentarla con el resto de nuestros sentidos naturales, pero es muy real, creas en ella o no. No luchamos contra carne y hueso porque nuestro enemigo no está en la atmósfera física. Y cuando abrimos ciertas puertas, cuando abrimos estas puertas espirituales, estamos invitando una presencia al lugar donde estamos ahora. Déjame decirte esto. El diablo no pelea limpio. Apocalipsis 12:12 dice que está lleno de furia porque sabe que su tiempo es corto, lo que significa que no se rendirá hasta que estés herido y destruido. Sí, Él nos atacará por ser hijos de Dios, pero también nos atacará si dejamos ciertas puertas abiertas en nuestras vidas, si le permitimos acceso a través de puertas espirituales. Antes de ir más lejos, quiero que entiendas que a pesar de cuánta furia tenga el diablo, no debemos tener miedo. Debemos estar alerta, ser sobrios y vigilantes. Pero no debemos tener miedo porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Dios ha dado a sus ángeles cargo sobre ti. El Señor ha prometido protegerte. La Biblia dice esto. Declaro sobre el Señor. Él solo es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y confío en Él. Pero no debemos ser ignorantes. Debemos, como hijos de Dios, estar alerta de que una de las cosas más peligrosas que un cristiano puede hacer es abrir la puerta al enemigo. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo te abres al enemigo? Bueno, el enemigo es engañoso en cómo opera. Nunca intentará entrar abiertamente en tu vida.
Se esconderá detrás de las cosas que mira, se esconderá detrás de lo que escuchas, se esconderá detrás de los lugares a los que vas. Y no me refiero al supermercado o a tu trabajo. Me refiero a cuando la gente decide, por diversión, visitar esas experiencias embrujadas o cuartos de terror en los parques de atracciones. Y sabes, todas estas son puertas. Cuando miras algo, cuando escuchas ciertos tipos de música, cuando visitas ciertos lugares, te estás exponiendo a un ambiente, un tono o estado de ánimo general. Considera esto. Cuando adoramos a Dios, cuando le cantamos alabanzas, puedes estar en tu coche, en la iglesia o en tu casa. El ambiente cambia porque lo estás invitando, lo estás llamando, estás extendiendo tu mano hacia Él. Lo mismo ocurre cuando cambias al televisor para ver una película de terror. ¿Qué estás haciendo? Estás creando un ambiente. Puedes pensar que es entretenimiento, pero en realidad es un ambiente. Estás invitando una presencia no divina, y esas son las puertas espirituales por las que entra el diablo. Por eso es tan importante estar atentos al ambiente a nuestro alrededor, en nuestros hogares y en los lugares que frecuentamos. Necesitamos discernir qué presencia estamos permitiendo que se destaque. Nuestro enemigo seguirá intentando hacer lo que mejor sabe hacer: robar, matar y destruir, y lo hace mejor con tu consentimiento. El ambiente de alabanza, adoración, oración, amor y unidad atrae al Espíritu Santo, igual que un ambiente de lujuria, embriaguez, ira y odio atrae a los espíritus demoníacos. Tú impactas tu propio espíritu por el ambiente que eliges. Las decisiones que tomas sobre los lugares a los que vas pueden influir en la forma en que te sientes tentado a pecar. Ten cuidado con los lugares que entras. El ambiente allí podría hacerte pecar. Usa la sabiduría, sé alerta. Debemos estar resguardados incluso en una temporada de dolor porque, a veces, es cuando somos más vulnerables. Todos en la vida sufren algún tipo de dolor. Todos tenemos que soportar algún tipo de herida, pasar por decepciones y sufrir heridas y cicatrices que pudieron haber destruido o que tal vez aún pueden destruir tu fe, matar tu esperanza, romper la confianza en un matrimonio, robar el futuro de un joven o afectar la perspectiva de una joven. El enemigo realmente viene para robar, matar y destruir. Si no estás protegido, no necesita una invitación para entrar y atacarte. El error que cometemos es pensar que cuando el diablo ataca a un creyente, debería ser algo obvio, como fuego y azufre, o algo parecido a un siniestro ser, como el segador de almas. Pero no es así. El ataque viene como problema tras problema, situación tras situación, una cosa después de otra con la intención de desgastarte, de llevarte a un estado de cansancio y agotamiento. ¿Por qué crees que la Biblia dice que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas? Es para que no te canses de luchar contra este enemigo. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. O como dice Hebreos 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, no te rindas, no dejes que el diablo te desgaste. Pero ¿cómo mantenerse protegido? La clave es estar siempre alerta, ser consciente del tipo de ambiente al que te expones. La historia de un hombre cristiano que estaba en su lecho de muerte lo ilustra bien. Mientras yacía allí, rodeado por su familia, en una habitación en silencio, solo se escuchaba el leve sonido del monitor de su corazón. Encontró fuerzas para dar unas últimas palabras a sus seres queridos. Dijo: «La Biblia me advirtió que el tiempo es corto. Y no escuché. La Biblia me advirtió que de nada sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma. Por más de la mitad de mi vida, trabajé y trabajé. Acumulé posesiones, pero no importa cuánto dinero hice. No pude comprarme otras 24 horas en esta tierra. La Biblia me advirtió que debía perdonar, pero llevé tanto rencor contra tantas personas que me hicieron mal. Solo en mis últimos días he podido perdonar. No sean como yo. Escuchen las advertencias de Dios a tiempo para actuar. No esperen hasta que sea demasiado tarde. Casi fue demasiado tarde para mí». Cuando escuché esta historia, me hizo pensar, ¿cuántos de nosotros subestimamos las advertencias bíblicas? ¿Cuántos de nosotros tomamos en serio esas advertencias? Ahora,
El apóstol Pablo es un personaje fascinante en la Biblia. Antes de ser conocido como Pablo, el apóstol era Saulo de Tarso, un fariseo y perseguidor de los primeros cristianos. Saulo era un fariseo muy celoso, que estaba decidido a acabar con lo que él veía como una peligrosa herejía, que se extendía en la comunidad judía. Saulo iba de puerta en puerta golpeando a cristianos, y se cree que incluso los mataba. En el libro de Hechos, la primera persona que murió por seguir a Jesús fue un hombre llamado Esteban. Esteban dio un discurso sobre Jesús y llamó a todos al arrepentimiento y a confiar en él. Al final de su discurso, Esteban fue apedreado hasta la muerte. Se dice de Saulo en Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. Como mínimo, Saulo estaba de acuerdo y contento con la ejecución. Como máximo, pudo haber organizado la ejecución. Saulo mató a seguidores de Jesús. Pero a pesar de todo esto, Saulo tuvo una dramática experiencia de conversión en el camino a Damasco, donde tuvo una visión de Jesús. Después de esta experiencia, el que perseguía a los cristianos se convirtió en cristiano. Ahora, déjame preguntarte, ¿Saulo fue tan malo que Dios no pudo usarlo? Por supuesto que no. Saulo fue transformado cuando encontró a Cristo. Y cuando lo hizo, escribió muchos libros del Nuevo Testamento. Hay un pasaje en las Escrituras donde Pablo nos da 6 advertencias sobre cómo vivir nuestras vidas. Estas advertencias son: no participes en la oscuridad de las fiestas salvajes, no te involucres en borracheras, no tengas nada que ver con la promiscuidad sexual, no vivas inmoralmente, no te encuentres peleando. Y el último punto es no ser celoso. Estos 6 puntos se encuentran en Romanos 13:13, donde la Biblia dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Cuando Pablo dice que no participemos en la oscuridad de las fiestas salvajes y borracheras, la imagen que pinta es poderosa. Imagina a una persona tropezando en la oscuridad, sin poder ver claramente. De la misma manera, participar en fiestas salvajes y borracheras nubla nuestro juicio y nos lleva a la oscuridad espiritual. Así como un faro advierte a los barcos sobre las peligrosas rocas, la Biblia nos advierte sobre los peligros de participar en actividades dañinas. Los siguientes puntos se centran en protegernos contra la promiscuidad sexual y una vida inmoral. Continuando en Romanos 13:13, Pablo nos insta a no participar en la promiscuidad sexual y la vida inmoral. La combinación de estos comportamientos es como una densa niebla que bloquea nuestra visión del plan de Dios para nuestras vidas. Estas acciones crean una actitud y hábitos que no están alineados con Dios y eventualmente se convierten en un estilo de vida. Por eso es increíblemente importante estar arraigados en la palabra de Dios. Al igual que una brújula apunta al norte verdadero, la Biblia nos proporciona una guía moral que cuando seguimos nos aleja de la niebla de la inmoralidad. En Romanos 13:14, Pablo nos ofrece una solución cuando escribe: más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no piensen en satisfacer los deseos de la carne. Revestirse de Cristo es como ponerse una armadura. Nos protege de las flechas de la tentación y nos resguarda de los deseos mundanos. Así como un soldado se prepara para la batalla poniéndose una armadura, nosotros nos preparamos para las batallas espirituales de la vida, revistiéndonos del carácter y las enseñanzas de Cristo. Mientras navegamos los desafíos de nuestros tiempos, debemos tomar en cuenta estas advertencias y protegernos de las trampas que nos llevan a la oscuridad espiritual. Ahora me gustaría que exploráramos más las advertencias del apóstol Pablo, y una de sus advertencias más serias para los cristianos está relacionada con la incredulidad. En Hebreos 3:12, Pablo dice: tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que se aleje del Dios vivo. Esta es una advertencia seria porque Pablo nos dice que debemos asegurarnos de no tener un corazón malvado y lleno de incredulidad, un corazón que se rehúsa a confiar en el Señor y que se aparta de Dios. Déjame mostrarte por qué la incredulidad es tan perjudicial para un cristiano. En Mateo 13, cuando Jesús regresó a su pueblo natal, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga, y en el versículo 58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.
Piensa en eso. Jesús no hizo muchos milagros debido a la incredulidad. No realizó obras poderosas por causa de la incredulidad. Entonces, mis amigos, ven por qué Pablo nos advierte contra tener un corazón incrédulo. Cuando tienes un corazón lleno de incredulidad, niegas el poder de Dios, niegas su gloria y todo lo que Él es. Así que, pueblo de Dios, presten atención a que ninguno de ustedes tenga un corazón incrédulo y pecaminoso que se aleje del Dios vivo. Ahora, para esta siguiente advertencia, necesito dar un poco de contexto. Los hijos de Israel fueron guiados fuera de la esclavitud, vieron milagros increíbles de Dios. El mar rojo se partió, el Señor los guió durante el día con una columna de nube y por la noche con una columna de fuego. Fueron alimentados con maná del cielo, pero a pesar de ver la mano poderosa de Dios, los hijos de Israel se rebelaron, murmuraron y se quejaron contra Él. Por eso Pablo, en el Nuevo Testamento, nos advierte en Hebreos 3:15-17. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. ¿Quiénes oyeron y se rebelaron? ¿No fueron todos los que Moisés sacó de Egipto? ¿Y con quién estuvo enojado Dios durante 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La advertencia aquí es que no debemos endurecer nuestros corazones, no debemos ser fríos e insensibles a la voz de Dios. En medio del caos y la confusión de este mundo, la voz de Dios sigue llamándonos. El Espíritu del Señor está tocando las puertas de nuestros corazones. Un corazón endurecido significa que alguien está ciego, insensible a la belleza y la gloria de Dios. Significa que estamos persiguiendo nuestros propios deseos en lugar de los deseos de Dios. Pero afortunadamente, en su misericordia, Dios ha ofrecido cambiar nuestros corazones. Él puede transformar nuestro corazón. La tercera advertencia que creo que debemos tener en cuenta se encuentra en Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Creo que la versión ampliada lo explica más. Por esta razón, es decir, por la revelación final de Dios en su Hijo Jesús y por la superioridad de Jesús sobre los ángeles, debemos prestar mucha más atención que nunca a las cosas que hemos escuchado, para que no nos desviemos de la verdad. En esencia, lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que debemos tener cuidado de no alejarnos de la verdad, que es Jesucristo. Debemos tener cuidado de no apartarnos de la verdad del Evangelio. En este mundo, encontrarás personas que te presentarán una versión diluida del Evangelio. Gente que predicará un Evangelio que no requiere arrepentimiento, ni compromiso, ni negarse a uno mismo. En cambio, será un evangelio que suena bien, que te hace sentir bien, pero que no tiene poder para transformarte ni desafiarte. Esto es de lo que debemos tener cuidado, no alejarnos de la verdad del evangelio. El verdadero evangelio de Jesucristo te desafiará y te llevará a un cambio en tus hábitos pecaminosos, te hará arrepentirte, y eso es lo que debemos hacer, arrepentirnos y alejarnos del pecado. El arrepentimiento no es simplemente un acto de confesar con palabras, sino una transformación profunda del corazón y de nuestras acciones. Es reconocer nuestras fallas ante Dios, sentir verdadero pesar por nuestros pecados y apartarnos de ellos con la intención de no volver a caer. El arrepentimiento no es solo para aquellos que están comenzando su vida cristiana, sino para todos los creyentes, en todo momento, porque todos fallamos. La Biblia nos recuerda que, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Mira Juan 1:8. Todos tenemos áreas en nuestras vidas donde necesitamos la gracia y el perdón de Dios, y debemos estar dispuestos a reconocerlo y arrepentirnos. En este camino de arrepentimiento y transformación, debemos estar conscientes de las tácticas del enemigo. Satanás es astuto y una de sus estrategias más efectivas es la distracción. Él sabe que, si no puede hacernos caer en un pecado grande, tratará de ocupar nuestras mentes y corazones con cosas menores que poco a poco nos alejen de nuestra relación con Dios. Estas distracciones pueden ser cualquier cosa, desde preocupaciones mundanas hasta el deseo de tener éxito a toda costa, o incluso las cosas buenas que, si no se ponen en su lugar adecuado, pueden desviar nuestra atención del Señor. En 1 Pedro 5:8 se nos dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto significa que no podemos bajar la guardia. El enemigo buscará cualquier debilidad o apertura para entrar en nuestras vidas. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado herramientas poderosas para resistir los ataques del enemigo. La oración es una de esas herramientas. Y no solo la oración superficial, sino una oración constante, ferviente y sincera, que mantiene nuestra conexión con Dios viva y fuerte. En Efesios 6, Pablo habla sobre la armadura de Dios. Esta armadura es nuestra defensa espiritual contra las trampas del diablo. Está compuesta por varias piezas: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada una de estas piezas juega un papel esencial en nuestra defensa espiritual. El cinturón de la verdad nos recuerda que debemos vivir con integridad y honestidad, sin engaños ni mentiras que abran puertas al enemigo. La coraza de justicia protege nuestro corazón de la injusticia y del pecado, manteniéndonos rectos delante de Dios. El escudo de la fe es crucial porque nos protege de los dardos de fuego del maligno. Estos dardos son los ataques que el diablo lanza en forma de dudas, tentaciones y temores. La fe es lo que nos permite resistir estos ataques, sabiendo que Dios está con nosotros y nos guarda. El casco de la salvación protege nuestra mente, nos recuerda que somos salvos por gracia y que nada puede separarnos del amor de Dios. Finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra única arma ofensiva. Con la palabra podemos luchar y resistir las mentiras del enemigo, así como Jesús lo hizo durante su tentación en el desierto. En todo esto, también debemos recordar la importancia de la comunidad. No estamos llamados a caminar solos. En el cuerpo de Cristo encontramos apoyo, ánimo y corrección. La comunión con otros creyentes nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, nos permite compartir nuestras luchas y recibir oración, y nos da la oportunidad de crecer juntos en el Señor. La comunidad cristiana es una fortaleza en tiempos de dificultad y un espacio donde podemos ser edificados espiritualmente. Al enfrentarnos a las pruebas y tentaciones, es vital que mantengamos nuestros ojos enfocados en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Él es nuestro ejemplo perfecto de cómo resistir las tentaciones y mantenernos firmes en la verdad de Dios. Mientras caminamos en este mundo lleno de distracciones, desafíos y ataques, debemos aferrarnos a Cristo, quien ha vencido al mundo. Juan 16:33. En medio de las pruebas y las tentaciones, es fácil perder de vista el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero en momentos de debilidad, cuando parece que el enemigo está ganando terreno, es cuando más debemos recordar que nuestras fuerzas no provienen de nosotros mismos, sino del Señor. El salmista escribió en el Salmo 121, o 1 o 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta verdad es esencial. Nuestro auxilio no viene de nuestras propias capacidades ni de los recursos terrenales, sino de Dios, el creador de todo. Es vital entender que en este caminar cristiano no estamos llamados a luchar solo. La oración y la dependencia de Dios son esenciales, pero también lo es la dependencia de su pueblo, su iglesia. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cómo Dios utiliza a otros creyentes para fortalecernos, animarnos y corregirnos cuando es necesario. En Proverbios 27:17 se nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este versículo nos recuerda la importancia de estar rodeados de hermanos y hermanas en Cristo que puedan ayudarnos a crecer espiritualmente, afilando nuestras vidas a través del consejo, la rendición de cuentas y la oración. La comunidad cristiana también juega un papel crucial en la intercesión. En Santiago 5:16 se nos exhorta a confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración colectiva es una fuerza poderosa. Cuando los creyentes se unen en oración, se crea un ambiente donde el Espíritu Santo puede moverse y obrar poderosamente. Las cadenas pueden romperse, las vidas pueden transformarse y los corazones pueden ser renovados. Por eso es tan importante no aislarse
especialmente en tiempos de dificultad. Sin embargo, hay que tener presente que la vida cristiana no está libre de sufrimiento. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta promesa no elimina la realidad de las pruebas, pero nos da la certeza de que, aunque enfrentemos dificultades, tenemos victoria en Cristo. El sufrimiento, de hecho, tiene un propósito en el plan de Dios. Romanos 5:3-4 nos enseña que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. A través de las pruebas, nuestro carácter es moldeado, nuestra fe es fortalecida y nuestra esperanza en Dios se hace más firme. Es en medio del dolor y de las pruebas donde aprendemos a depender plenamente de Dios. A veces, cuando nuestras fuerzas se agotan, cuando nuestras propias soluciones fallan, es cuando Dios obra de manera más poderosa. 2 Corintios 12:9 nos recuerda lo que el Señor dijo a Pablo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En nuestra debilidad, su poder se manifiesta plenamente. No es cuando nos sentimos fuertes, sino cuando reconocemos nuestra necesidad y dependencia de Dios, que su poder se despliega con mayor claridad. Asimismo, debemos recordar que las pruebas no son eternas. Aunque los tiempos difíciles parezcan interminables, la Biblia nos asegura que todo tiene un tiempo bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. Las estaciones de dolor y sufrimiento pasarán, y aunque no siempre entendamos el porqué en el momento, Dios tiene un propósito más grande que el que podemos ver. Romanos 8:28 declara: Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aun cuando no comprendamos los motivos de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. En tiempos de pruebas, nuestra respuesta debe ser acercarnos más a Dios. En lugar de alejarnos, Santiago 4:8 dice: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Es en esos momentos de dificultad que debemos intensificar nuestra oración, nuestro estudio de la palabra y nuestra comunión con los demás creyentes. A medida que nos acercamos a Dios, Él promete que estará más cerca de nosotros, dándonos la fortaleza, la paz y la dirección que necesitamos para superar cualquier adversidad. A través de todo esto, debemos aprender a desarrollar una vida de agradecimiento. Incluso en medio de las pruebas, siempre hay motivos para dar gracias. Primera Tesalonicenses 5:18 nos dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. El agradecimiento cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias presentes y a centrarnos en la fidelidad y el amor de Dios. Cuando agradecemos, a pesar de nuestras luchas, estamos declarando nuestra fe en que Dios está en control y que al final su voluntad prevalecerá. La gratitud también nos permite ver las bendiciones en medio de las dificultades. A veces, las pruebas traen consigo lecciones y bendiciones que no hubiéramos experimentado de otra manera. Nos enseñan a ser más compasivos, más humildes y más dependientes de Dios. A medida que avanzamos por las pruebas y tribulaciones de la vida, debemos recordar que no estamos solos. Dios está siempre con nosotros y su mano nos guía, incluso en los momentos más oscuros. Cada desafío es una oportunidad para profundizar nuestra fe, para aferrarnos a sus promesas y para crecer en carácter y esperanza. Es en las dificultades donde descubrimos cuán grande es la gracia de Dios y cuánto Él nos ama, aun cuando no lo veamos claramente en el momento. Finalmente, todo lo que atravesamos en esta vida, ya sea alegría o sufrimiento, es una parte del proceso que Dios utiliza para transformarnos en personas más fuertes y más dependientes de Él. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que Dios no ha terminado con nosotros. Él sigue obrando en nuestras vidas, perfeccionándonos y moldeándonos hasta el día en que estemos completos en su presencia. Como creyentes, nuestra respuesta a las pruebas debe ser confiar en Dios, mantenernos en oración y vivir con gratitud, sabiendo que nuestras luchas no son en vano. Dios tiene un propósito más grande que el que podemos entender, y Él
está utilizando cada experiencia para prepararnos para algo mucho más grande y glorioso. Por eso podemos tener paz, aun en medio de las tormentas de la vida, porque sabemos que Dios está con nosotros y al final su voluntad perfecta prevalecerá. Ahora, si este mensaje te ha hablado de alguna manera, quiero invitarte a que te suscribas al canal. No olvides darle un like a este video, porque eso ayuda a que más personas puedan escuchar estos mensajes y ser bendecidas por la palabra de Dios. También me encantaría que dejaras un comentario, compartiendo qué fue lo que más te impactó o qué aprendiste de la historia de hoy. ¿Qué te llevó a reflexionar? ¿Qué parte tocó más tu corazón? Todos estamos en este camino de crecimiento espiritual y tus pensamientos y experiencias pueden ayudar a otros a ver la grandeza de Dios en sus vidas. Si te gustan estas narrativas más profundas y detalladas, déjame saberlo en los comentarios. Estoy aquí para seguir trayendo más historias que edifiquen, inspiren y fortalezcan tu fe. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.